Bien, eh, es una bonita chapuza. Vamos a hablar de auditorías internas y vamos a hablar de la revisión del sistema. Esto está mal el título porque es la parte 2, ¿de acuerdo? Bueno, perdón, el epígrafe 8.7 habla de acciones correctivas. Dice, hombre, cuando detectemos una salida no conforme, vuelvo a recordaros que una salida no conforme es una salida que incumple algún requisito establecido para dicha salida, pero que puede permitirse su utilización. Si no se puede utilizar, ya no es una no conformidad, es un defecto y no hay más remedio que destruirlo, bueno, o similar, ¿de acuerdo? Eh, entonces, cuando detectemos esa salida no conforme, el biobanco tiene que reaccionar rápidamente. No nos quedemos pensando, bueno, ya si eso ya lo haré, ¿de acuerdo? Hay que reaccionar. Y cuando aplique, cuando veamos que es necesario, habrá que tomar acciones para su control y corrección y asumir las consecuencias. Lo primero es corregirlo. Ya hemos dicho que una acción de corrección significa que elimina la no conformidad, pero no evita que se pueda volver a repetir. ¿De acuerdo? Primero corregimos y después asumimos las consecuencias. ¿Esto qué es? Asumir las consecuencias. Hombre, que dependiendo de la magnitud de la no conformidad, eso va a tener unas consecuencias más graves o menos graves. Luego eso hay que tenerlo en cuenta. ¿De acuerdo? Eh, y tenemos que evaluar la necesidad de implantar acciones para evitar que, aparte de eliminar el problema, es decir, ya se ha corregido, ahora lo que hay que hacer es evitar, eliminar la posibilidad de que vuelva otra vez a producirse, bien en el biobanco o bien en otro lugar asociado a nuestras actividades. ¿De acuerdo? Es importante para eso revisar y analizar la salida no conforme y lo que es fundamental es determinar las causas de la misma. Para hacer este estudio hay que ver si en la historia del biobanco han aparecido otras no conformidades similares o si esto es un caso aislado o si ha habido ciertas situaciones que podían haber terminado en una no conformidad pero que realmente no han llegado a ocurrir, ¿eh? O sea, son potencialmente no conformes. Entonces tenemos que realizar acciones correctivas, evaluar la eficacia, es decir, darnos un tiempo primero para implantar la acción correctiva, pasado ese tiempo, darnos otro plazo adicional a este para saber si realmente ha sido eficaz, es decir, si no se ha vuelto a producir una nueva no conformidad similar.
revisar toda la implantación, el diseño de la evaluación de riesgos y oportunidades, por si fuera necesario, y si también, si es necesario, hacer algún cambio importante respecto al sistema de gestión de la calidad. Me gustó este dibujito que tenéis aquí a mano derecha que decía Einstein y definía locura como hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Es decir, si no actuamos sobre nuestras no conformidades, seguiremos pegándonos el cebollazo al final de la escalera. Bueno, parece una tontería, pero a mí me da que pensar, ¿de acuerdo? Algunas de las frases de Einstein son para tenerlas bien presentes. Ah, no, estaba bien, estaba bien. Lo que era el uno 2 y tal, era el número, tito, lo que habíamos dicho es que las acciones correctivas tienen que ser apropiadas a los efectos, ¿de acuerdo? O sea, grandes males, grandes remedios. Y por supuesto tenéis que dejar como dicen ahora, como no podría ser de otra forma, eh, registros, información documentada. Siempre que habláis, veáis el grupo de palabras que dice conservación de información documentada, traducirlo por registros, ¿de acuerdo? Mientras que si dice mantenimiento de información documentada, quiere decir, por ejemplo, procedimientos, ¿de acuerdo? Hay que ver la naturaleza de la salida no conforme, las causas y las acciones tomadas, así como lo que hemos dicho, resultado y eficacia. Fijaros el dibujito, la fotografía del medio, si tiene que ser contundente la acción correctiva para que esto no vuelva a pasar, ¿de acuerdo? También tienes un requisito que este es típico y tópico de todos los sistemas de gestión, que es el tema de la realización de auditorías internas. Bueno, tiene que existir un programa de auditoría. Programa es ni más ni menos que asociar actividades con fechas. Si no hay fechas, a lo mejor es difícil establecer exactamente un día del mes, sobre todo si el programa de auditoría lo hacéis en enero. Bueno, pero por lo menos fechas, digamos, más o menos amplias, ¿de acuerdo? Si podéis poner una fecha concreta, mucho mejor, porque entonces es un programa bien definido, ¿de acuerdo? Entonces aquí os he puesto un programa de auditoría interna que tenéis proceso de planificación estratégica, depende de recursos humanos, es decir, todo lo que tiene que ver con formación y personal. Y el objetivo es mejorar los procesos de reclutamiento para contratar a personas afines a los valores y metas de la empresa, alcance todas las actividades del 2020. Fecha de inicio, el 7 de julio del 21, fecha de finalización, el 8 del 7 del 21, y los criterios son los valores, objetivos y políticas de la empresa, los recursos, el equipo de cómputo, transporte, papelería, y el equipo auditor, el auditor líder y un auditor asistente, ¿de acuerdo? Sería de una forma muy genérica un programa de auditoría interna. Tiene que definir la frecuencia, los métodos y las responsabilidades, así como los requisitos de planificación de la auditoría
lo que sería el plan de auditoría, que sería de alguna forma la lista de actividades por cada día que vayamos a ejecutar y los contenidos del informe final de la auditoría. Bien, el programa de auditoría tiene que tener en cuenta que, hombre, vamos a auditar siempre y con un cierto nivel de detalle las actividades más importantes del biobanco. Por ejemplo, miraremos con mucho detalle todo lo que tiene que ver con el material biológico y los datos asociados y quizás con un poco menos de nivel el tema de compras. ¿Por qué? Bueno, porque las compras no son tan críticas como todo el procedimiento de gestión del material biológico. Los cambios que afecten al biobanco. Bueno, pues resulta que desde el año pasado a este año, pues se ha producido una ampliación del alcance, hemos metido nuevas líneas de gestión de material biológico, pues eso habrá que mirarlo con bastante detalle. Y bueno, todo aquello que habíamos detectado en las auditorías previas. Primero para ver si se ha arreglado, si se ha subsanado y ver si realmente no se vuelven a producir no conformidades relacionadas con lo que ya vimos el año pasado. ¿De acuerdo? Siempre es necesaria la definición de criterios y alcance, así como las necesidades de información de los resultados a la dirección pertinente. Es decir, al final, uno de los objetivos fundamentales de la auditoría interna es eh, informar a la alta dirección de la eficacia del sistema de gestión de la calidad. ¿De acuerdo? En función de una serie de entradas que veremos un poquito más adelante cuando hablemos de la revisión por la dirección. ¿De acuerdo? Aquí tenéis un resumen, un gráfico de lo que es una auditoría. Dice revisión y evaluación a fondo de aspectos administrativos y operacionales interna, que la realiza la propia entidad de manera integral. Eso no es del todo cierto. Una auditoría es interna cuando la propicia la propia organización, pero no tiene por qué realizarla personal de la propia organización. A mí me subcontratan con cierta frecuencia auditorías internas cuando yo no soy parte de la organización auditada. Siempre independiente, desarrollada en plena libertad, sin limitar su revisión, reporte y conclusiones. Evaluación, confirma los elementos que sirvieron de base para las conclusiones. Se examina, se contrastan los criterios de la auditoría con las evidencias objetivas y se obtienen hallazgos que pueden ser positivos o no. Entonces, luego se categorizan esos hallazgos, eh, se delimitan las actividades que se proponían en la auditoría, los servicios y es un control que lo realiza un experto en este tipo de controles. La norma os pide que hagáis nuevamente correcciones y acciones correctivas sin retraso indebido, o sea, prácticamente inmediatamente. Perdón. Y obviamente tenemos que conservar registros que evidencien la implantación del programa y de sus resultados. Es decir, por un lado,
que se han realizado las actividades que estaban programadas en las fechas y en la extensión que teníamos en ese programa que habíamos aprobado en su momento y, por supuesto, registro de todos los resultados. ¿De acuerdo? Aquí tenéis un poco el proceso de auditoría. En el programa definís alcance y objetivos de la auditoría. En el plan, decir lo que vais a hacer cada uno de los días que habéis asignado en el programa y qué vais a hacer, quiénes van a ser los interlocutores, qué se va a auditar y, bueno, pues una estimación del tiempo. ¿De acuerdo? Una vez que ya llegamos al primer día de la auditoría, se hace una reunión de apertura en la cual, bueno, se presentan tanto los auditores como los auditados, se confirma el alcance de la auditoría y se aclaran dudas, realmente si las hay, respecto a la auditoría que va a comenzar. Siempre se empieza por una revisión documental. Antes se hacía, antes de llegar a físicamente la organización que se audita, ahora muchas veces se pide un cierto tiempo antes de iniciar la auditoría como tal, o la auditoría in situ, y se revisan los documentos. Luego se empieza con la auditoría in situ, es decir, se contrasta los requisitos establecidos en los documentos con las evidencias de su implantación y de su formalización. Termina la auditoría, se hace una reunión de cierre, pues normalmente prácticamente las mismas personas que habían intervenido en la reunión de apertura. Ahí se discuten los hallazgos. Hay que dejar muy claro los hallazgos y la categorización. Es decir, si no se dice, no se expone un hallazgo en la reunión de cierre, no puede ponerse después, no puede figurar en el informe de auditoría. ¿Por qué? Porque en la reunión de cierre los auditores exponen lo que han visto y los auditados pueden rebatir y aclarar aspectos que no podían, no tenían por qué tenerlo los auditores. Es decir, en una auditoría el auditor dice, no hemos visto un plan de calibración y en ese momento llega el auditado que ha afectado y saca el plan el programa el plan de calibración y dice, hombre, ¿ves? Si lo habéis visto aquí, mira, aquí le tenéis. Luego, obviamente, eso ya no es una no conformidad y por lo tanto no va a figurar en el informe de auditoría. Muchas veces ahí acaba, digamos, las funciones y responsabilidades del equipo auditor y en algunos casos eso se alarga y entonces se le pide a los auditores que reciban y revisen y den su conformidad al plan de acciones correctivas en que ha establecido la organización y muchas veces también incluso se le pide al grupo, al equipo auditor que haga el seguimiento de esa implantación de las acciones correctivas. Esta es la idea de la razón de ser de las auditorías internas, que hay que hacerla a intervalos planificados. En algún sitio de vuestros documentos se dirá que se hace una auditoría interna de la totalidad del sistema de gestión de la calidad, mejor dicho, del sistema que tengáis implantados, con una periodicidad anual. ¿De acuerdo? Estas auditorías internas van a darnos información si es conforme con los requisitos propios. Recordaros que siempre en el diseño de un sistema de gestión hay dos partes. Uno, el cumplimiento de los requisitos de las normas aplicables y luego el cumplimiento de los requisitos propios de la organización. ¿De acuerdo? Ver si se cumplen esos dos tipos de requisitos y ver si el sistema se mantiene, se implanta inicialmente y después se mantiene de una forma eficaz.
Otra parte es la revisión por la dirección. Vamos a ver, a mí no me cabe ninguna duda que si la alta dirección, es decir, el- el- la dirección al más alto nivel, no está convencida de la implantación del sistema o de la utilidad de un sistema de gestión de la calidad, mejor nos olvidamos. ¿De acuerdo? Tiene que haber una convicción inequívoca de que esto vale para algo. Obviamente, a lo mejor en vuestro caso, que tenéis unas organizaciones, digamos, reducidas, es más fácil gestionar cualquier cosa relacionada con la alta dirección. En algunos casos, como ya digo, cuando yo trabajaba para Unilabs, que era una organización bestial con un director general y con directores de hasta 15 laboratorios y tal. El director general no estaba por la faena de estar pendiente del grado de implantación y de la eficacia del sistema, lo delegaba en mí. Pero entendía, la norma entiende que, vale, el director general no está para esto, pero sí que de alguna forma habrá que mantenerle informado de el grado de consecución, por ejemplo, de los objetivos que haya fijado él para la organización en un plazo de tiempo preestablecido. Entonces hay que hacer esa revisión a intervalos planificados. Bueno, pues es una práctica habitual hacerlo anualmente, aunque la norma no lo pide, dice que tiene que hacerse a intervalos que estén planificados, que estén fijados. También se podría hacer una revisión del sistema cada 3 meses por partes. Bien, pasa que también entendemos que para conseguir que se siente el director general una vez al año ya cuesta, pues fijaros si lo que puede costar si hay que hacerlo cada 3 meses. Entonces, esa revisión tiene como objetivo garantizar, asegurar que el sistema es idóneo, o sea, que no hemos hecho un sistema que no tiene nada que ver con la realidad, que es adecuado y que tiene una eficacia continuada, que incluya las políticas y los objetivos para el cumplimiento de la norma. ¿Qué entradas nos pide la norma? Podéis tener otras, aparte de esta, pero estas son obligatorias, son requisitos. Es decir, ¿qué cambios hay en las cuestiones internas y externas? Es decir, ¿qué ha cambiado? Por ejemplo, la legislación, si hay algún cambio en la legislación relativa a los biobancos o, o cualquier cambio que haya, por ejemplo, en la gestión de las plataformas de los biobancos, ¿de acuerdo? Y las internas, ¿qué cambios ha habido dentro de nuestro biobanco? Si es que ha habido alguno, ¿de acuerdo? Ah, pues mira, resulta que ha cambiado la dirección del hospital y eso nos ha afectado en estos aspectos. Bueno, eso tenéis que tenerlo en cuenta. O sea, debería haber un informe o un documento de entradas documentadas que tuviese este índice y dentro de cada uno de estos epígrafes tendrían que figurar todos los comentarios relativos. Bastaría con poner a lo mejor. No hemos detectado cambios en las cuestiones internas y externas. Tenemos que ver si hemos cumplido los objetivos que se hayan fijado en la última revisión del sistema de calidad. ¿De acuerdo? Y si no se han cumplido, ¿por qué? Hay que, hay que explicárselo al director. Ver si realmente las políticas y los procedimientos siguen siendo adecuados, siguen siendo vigentes o ha habido que modificar alguno y cuál ha sido la causa de esa modificación. Estado de las acciones pendientes de revisiones anteriores. Bueno, pues teníamos ahí una serie de cuestiones de revisiones anteriores, ver si las hemos cerrado. Pues, por ejemplo, luego lo veremos, las acciones correctivas pendientes, entre otros tipos de acciones, ¿de acuerdo?
Los resultados de las auditorías internas recientes. Todo lo que tiene que ver con las acciones correctivas, las que teníamos pendientes del año anterior y las nuevas de este año. Es decir, ver si realmente se han implantado y si son eficaces. Las evaluaciones por organismos externos. Es decir, si hemos tenido alguna inspección, pues, por ejemplo, eh, de los ministerios implicados en la gestión de los bancos, de los biobancos, perdón. Por supuesto, cualquier cambio que haya habido en el volumen de trabajo o en el tipo de trabajo o en la gama de actividades, esas ampliaciones que proponíamos en cuanto a líneas de actuación de material biológico. Toda información que nos llega nos devuelven quiénes, los proveedores, los receptores y los usuarios. Si están contentos, si no están contentos, si nos han dado ideas, acciones de mejora que nos han propuesto. Seguimos con las entradas. De toda esta lista luego podéis poner todas las que vosotros creéis convenientes, pero estas tienen que figurar. Quejas, eficacia de las acciones de mejora. Lo primero, estudio de si se han implantado en los plazos establecidos y las que digamos si efectivamente hemos implantado todas las acciones de mejora han sido eficaces o no han sido eficaces, ¿de acuerdo? El tema de la adecuación del material biológico y los datos asociados. Dice, bueno, pues por ejemplo, el material biológico que hemos detectado que no sea conforme. Todo lo que tiene que ver con la gestión de los riesgos. Importante, importante, los resultados del control de calidad, si han sido positivos o si no han sido tan positivos, ¿de acuerdo? Y otros factores relevantes como pueden ser actividades de monitorización y, ojo, actividades de formación. Y luego, como consecuencia de ese tratamiento de toda la información de entrada, vamos a sacar conclusiones. Y entonces, dentro del informe de salidas, pues vamos a tener una conclusión relativa a la eficacia del sistema de gestión y sus procesos, mejoras de las actividades relativas al cumplimiento de la norma, provisión de material biológico y datos nuevo, o bueno, o no nuevo, y así como un estudio de cualquier necesidad de cambio. Cambios que pueden ser, bueno, pues cambios en los procesos y los recursos, cambios en la cultura de la organización o cambios en la estructura organizacional. ¿De acuerdo? Venga, 5 minutos solamente, no os vayáis muy lejos y ya vamos a